En la Argentina el uso de las medianeras marca un límite entre una propiedad y otra. Sin embargo, para los helechos, que son plantas que se adhieren a las paredes, esas paredes que marcan un límite de propiedad, para ellos son una oportunidad de extenderse y de sobrepasar sus propios límites. Hoy quiero hablarte de un mensaje al cual he titulado Rebasadores. La palabra rebasar significa traspasar o exceder de cierto límite, rebosar, sobrepujar, sobresalir, superar, extralimitarse, desbordarse o derramarse. Lo contrario a rebasar viene a ser contenerse o limitarse. Todos hemos nacido con ciertos límites. Todos nosotros somos personas limitadas. A veces algunos de esos límites tienen que ver con lo económico, otras veces esos límites tienen que ver con lo cultural. También esos límites pueden ser límites físicos, alguna incapacidad. Pero también hay límites que a veces se van añadiendo a nuestra vida. A veces un accidente nos puede dejar una marca para siempre, nos puede limitar. A veces el daño recibido por otra persona nos puede ocasionar un límite de por vida. Otros límites aparecen en nuestra vida por errores propios, por cosas que hicimos mal. Lo cierto es que si bien los límites están para limitar, también los límites pueden ser para nosotros una oportunidad de elevarnos, una oportunidad para rebasarlos, para extendernos sobre nuestros propios límites. Y de eso es lo que te quiero hablar en este día. Génesis capítulo 49, versículo 22. Es el versículo base para este mensaje. Si tienes Biblia es muy importante que la abras, porque voy a compartirte algunos textos más de lo que quiero hablarte en este día, acerca de cómo ser un rebasador de nuestros propios límites. Génesis capítulo 49, versículo 22. Dice la palabra de Dios: rama fructífera fue José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Los únicos límites que son insuperables son los límites que Dios nos ha fijado. Dios nos ha fijado límites. Por ejemplo, ¿quién más, quién menos nunca en algún momento de su vida tuvo la fantasía de poder viajar en el tiempo? A algunos nos gustaría viajar al pasado, o tal vez nos gustaría viajar al futuro. Pero lo cierto es que ese es un límite que Dios nos ha puesto. Ninguno puede rebasar ese límite que Dios le ha puesto. Tal vez alguno tuvo la fantasía de poder volar. No estoy hablando de volar en un avión o en un helicóptero, no sé. Estoy hablando de volar de manera natural. O sea, de extender nuestros brazos y poder volar. Esto es algo que no podemos hacer. No podemos, por ejemplo, transgredir la ley de la gravedad. Es un límite que Dios nos ha puesto. Y son los únicos límites insuperables. Porque los límites que son nuestros propios, personales, pueden ser rebasados. Por eso que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Esto significa que Dios nos ha dado fuerzas para hacer ciertas cosas. Este capítulo 49 del libro de Génesis relata las últimas palabras de un hombre llamado Jacob, el cual tuvo 12 hijos, los cuales fueron las 12 tribus de Israel. Este hombre Jacob pronuncia aquí sus últimas palabras, y pronuncia palabra para cada uno de sus hijos. Estas palabras eran palabras proféticas, pero palabras también que describían a cada uno de ellos. Y aquí nos está hablando el versículo 22 de José. Una rama fructífera, dice, que pudo extenderse por encima de los muros, que pudo rebasar sus propios límites. Y quiero hablarte brevemente, en el versículo 23 dice algunos de esos límites, que muchas veces son los límites nuestros también.
Dice el versículo 23 de este capítulo 42 que a José le causaron amargura, le asaetaron y le aborrecieron los arqueros. José fue una persona que fue dañada por otros. Estas fueron cosas que trajeron límites a la vida de José. Si tuviéramos que resumir la vida de José, podríamos decir que José fue envidiado por sus propios hermanos, fue traicionado por sus propios hermanos, estuvo como esclavo en Egipto porque fue vendido por sus propios hermanos como esclavo en Egipto. José pasó por la desilusión, por el olvido, por la tentación que le causó la esposa de Potifar allí en Egipto. José estuvo en la cárcel. José experimentó todas estas cosas que trajeron amargura a su vida. Estas fueron cosas que limitaron su vida, limitaron sus sueños, limitaron las cosas que él quería para su vida, inclusive las cosas que sus padres querían para él. Todo lo que él había planeado para su vida, él había tenido sueños, dice la palabra. Pero todas estas cosas lo limitaron. Sin embargo, José rebasó los límites habituales de un jardín cerrado. Él pudo sobrepasar estos límites. Por un lado, porque siendo el más limitado de todos sus hermanos, él, estando como esclavo en Egipto, llegó a ser la mano derecha de Faraón. Y cuando hubo hambre en toda la tierra, Dios había dado sabiduría a él para que él pudiera preservar al país donde estaba, Egipto, pero además de eso vinieron sus hermanos a Egipto y sus padres en búsqueda de alimentos, y él pudo preservarle la vida a sus hermanos. Pero por otro lado, él rebasó sus propios límites a través de sus hijos, sus vástagos, dice acá, que se extendieron sobre el muro, porque ellos rompieron los límites asignados. Cada uno de los hijos de Jacob sería una tribu en Israel. Pero José no tuvo tribu él mismo, sino que sus dos hijos, Manasés, Efraín y Manasés, formaron dos tribus de Israel. Fue el único que pudo rebasar estos límites. Y esto es algo tan importante para nosotros, porque cuántas cosas limitan tu vida. Quisieras hacer, quisieras llegar, tenías tal sueño, pero hay cosas que te van limitando. La palabra de hoy nos habla de una rama fructífera, capaz de rebasar sus propios límites. Podemos llegar a ser rebasadores de nuestros propios límites. Así que la clave para que José rebasara sus propios límites puede ser también la clave para que nosotros podamos rebasar los nuestros. Vamos a elevar de estos textos allí que relatan esta profecía hacia José algunas cosas que van a ser clave para que nosotros podamos rebasar nuestros propios límites. Lo primero que vamos a ver es el versículo 24, que para rebasar nuestros propios límites debemos fortalecernos permanentemente en Dios. Mirá que dice el versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso. Cuando a él le amargaron, lo aborrecieron, lo asaetaron, dice, lo atacaron, dice que su arco se mantuvo poderoso y sus brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Una cosa es estar con Dios, otra cosa muy distinta es estar en Él. Cuando he ido a pescar a algún río y tuve que cruzar brazos que eran muy caudalosos del río, y he ido con mi hijo, cuando era muy pequeño, yo con dificultad cruzaba esos brazos del río. Mi hijo no hubiera podido jamás cruzarlo, pero los cruzaba porque los llevaba sobre mis hombros. O sea que él podía lo que humanamente no hubiera podido. En Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor dice, el que permanece en mí y yo en él, dijo el Señor Jesús, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hay límites que nunca podremos rebasar por nuestros propios esfuerzos, por más que nos esforcemos. Necesitamos estar en Él y poder cruzar esos brazos caudalosos que humanamente no se pueden cruzar. Esto fue lo primero que hizo posible que José rebasara sus propios límites, porque dice que a pesar de que fue herido, a pesar de que fue atacado, a pesar de que le causaron amargura, él se mantuvo firme. Dice que su arco se mantuvo poderoso y sus brazos, dice que de las manos se aferraron del Dios de Jacob, del pastor de Israel, de la roca de Israel. La Biblia nos habla de muchos personajes
que pudieron hacer cosas que humanamente eran imposibles hacer, pero las hicieron porque estaban en Dios. Abraham no hubiera podido jamás tener un hijo a los 99 años, pero lo tuvo. ¿Por qué? Porque estaba en Dios. Podemos hablar de Moisés. Él jamás hubiera podido abrir el mar rojo, porque él extendió la vara y el mar rojo se abrió. Pero no se abrió porque él tuviera algún poder, sino porque Dios estaba en él. David nunca hubiera podido vencer al gigante Goliat. Era un pequeño, un niño, frente a un gigante que medía muchos metros. Poderoso. ¿Cómo lo hubiera podido hacer? De ninguna manera lo hubiera podido hacer en sus fuerzas, pero lo hizo. Pedro nunca hubiera podido caminar humanamente sobre las aguas. ¿Cuántas personas en la Biblia pudieron hacer lo que no podían humanamente, pero pudieron? ¿Por qué? Porque estaban en Dios. Y nosotros también podemos rebasar nuestros propios límites. Podemos lo que humanamente no podemos. Necesitamos algo más que estar con Dios, o que Dios esté con nosotros. Necesitamos estar en Él y que Él esté en nosotros. La segunda cosa que necesitamos para rebasar nuestros propios límites es tener expectativas en Dios. Dice el versículo 25 de este mismo capítulo: pero el Dios de tu Padre, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Dice, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. El enfoque de tus expectativas determina el límite de tu alcance. Depende de dónde pongas tu expectativa, será hasta dónde llegues. Hay un conocido refrán que dice que el que se acuesta con niños amanece mojado. Y tiene que ver con personas de las cuales no se puede esperar mucho, o personas inmaduras. Pero la realidad es que cuando ponemos nuestra expectativa en las personas, terminamos defraudados, porque las personas son limitadas. Pero cuando nuestra expectativa está puesta en Dios, podemos rebasar nuestros propios límites, porque Dios es ilimitado. Y aquí encontramos lo segundo, por lo cual José pudo rebasar sus propios límites, porque él tuvo sus expectativas puestas en Dios. Dice el texto del Dios de Jacob, el cual le dijo su padre, te bendecirá. Ahora presta atención, dice con bendiciones de arriba de los cielos. Se está refiriendo a la lluvia. ¿Quién más puede dar lluvia sino solo Dios? No hay nada que el hombre pueda hacer para producir lluvia. Dice con bendiciones del abismo que está abajo. Esto se refiere a que en Israel habían fuentes de agua que brotaba. Eran suelos fértiles. ¿Quién más puede hacer eso sino solo Dios? Y dice con bendiciones de los pechos y del vientre. Y eso tenía que ver con sus hijos, los cuales fueron sus vástagos, que sobrepasaron el muro. ¿Quién más puede dar hijos sino solamente Dios? Hubo un momento en la vida de José que él estuvo en crisis y puso su expectativa en un ser humano. Resulta que estuvo en la cárcel y allí habían dos personas, un copero y un panadero, que estaban presos con él, y los dos tuvieron sueños y él los interpretó. La interpretación del sueño es que uno sería sacado para ser asesinado, para ser ejecutado, pero el otro sería sacado para ser absuelto. A ese que iba a ser sacado para ser absuelto, José le dijo, no te olvides de mí cuando salga, y háblale a Faraón para que me deje libre, porque estoy aquí por una causa injusta. Pero cuando éste salió, se olvidó de él. La única vez que José puso sus expectativas en una persona, terminó defraudada. A veces nos pasa así a nosotros. Ante una crisis ponemos la expectativa en la gente, a veces en los gobiernos, a veces en los líderes de la iglesia, en el pastor o en algún hermano. Y siempre que ponemos la expectativa en la gente terminamos defraudados. Pero cuando José puso su expectativa nuevamente en Dios, no solo salió de la cárcel, llegó a ser la mano derecha de Faraón. Y él alcanzó lo que de ninguna otra manera y por medio de ninguna otra persona podía alcanzar. Cuando nuestra expectativa está puesta en Dios, podemos alcanzar lo que nada ni nadie nos ayudará a alcanzar en esta vida. La tercera cosa que necesitamos para sobrepasar nuestros propios límites es retener lo bueno. Necesitamos retener lo bueno para rebasar nuestros propios límites. Porque si retenemos lo malo, terminamos limitándonos. Dice el versículo 26, con esto termina, las bendiciones de tu Padre. Las bendiciones de tu Padre,
fueron mayores que las de mis progenitores, le dijo Jacob. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de sus hermanos. La diferencia en la vida la marcan no los que logran retener lo malo. Retener lo malo es algo muy fácil, muy sencillo. La diferencia en la vida la marcan los que logran retener lo bueno. La cabeza de toro es una obra de arte hecha por un hombre llamado Pablo Picasso. Ahora, esta obra de arte está hecha con algo que a ninguno de nosotros tal vez se hubiera ocurrido. Observando en la basura, este hombre encontró un asiento de bicicleta, de esas bicicletas viejas, eran todos de chapa esos asientos, y un manubrio de bicicleta. Entonces puso el manubrio, puso el asiento mirando hacia abajo, la puntita hacia abajo, y arriba le puso el manubrio. Y se dio cuenta que tenía similitud con una cabeza de toro. Era algo que estaba en la basura, que no servía absolutamente para nada, pero él extrajo de allí eso y lo puso sin pintarlo, sin nada, y le llamó cabeza de toro. Esa cabeza de toro hoy día está valuada en más de 1 millón de euros. Aprender a retener lo bueno. Tan importante es, porque siempre hay algo bueno que podamos retener. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 15, versículo 9, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dijo el Señor. ¿Cuántas cosas malas le sucedieron a José que limitaron su vida? Sin embargo, él aprendió a retener lo bueno. Y esto fue lo tercero que hizo posible que José pudiera rebasar sus propios límites. Porque dice las bendiciones de tu padre. Ahora, cuando lees la Biblia y ves cómo fue Jacob, la verdad que fue un hombre miserable. La verdad que fue un hombre sin vergüenza. Fue un engañador, un tramposo hasta que se convirtió a Dios de todo corazón. Si José hubiera retenido lo malo de su padre, difícilmente él hubiera podido extraer una bendición de allí. ¿Cuántas veces a veces nos sucede que observamos a nuestros padres y vemos los defectos de nuestros padres? Hay gente muy herida con sus padres, muy herida porque vio los defectos. ¿Qué has descubierto de nuevo en los defectos de tu padre? De tu padre y de tu madre, los dos. Nuestros padres tienen defectos, algunos más, otros menos. Nosotros también tenemos nuestros defectos y nuestros hijos los verán, tarde o temprano. Pero ¿qué logramos nosotros reteniendo lo malo de ellos? Si José, con todas las heridas y todas las cosas malas que le pasaron a la vida, se hubiese puesto a retener los defectos de su padre, hubiera terminado con mucha más herida y nunca hubiera podido superar sus propios límites. Nunca jamás. Pero José aprendió a retener lo bueno y es por eso que los límites, los defectos de su padre no fueron algo que lo limitara. Por el contrario, él retuvo la bendición. Dice aquí que las bendiciones de su padre fueron mayores y él pudo rebasar sus propios límites. La gente que logra retener lo bueno puede lo que otros no pueden. La Biblia nos habla de que Moisés, cuando el pueblo de Israel fue a entrar a la tierra de Canaán, envió 12 espías. Los 12 vieron lo mismo. Allí había gigantes, los hijos de Anac, gente de gran estatura. Ellos se vieron a sí mismos como langostas. Dice, a nuestro parecer éramos como langostas y así mismo le parecíamos a ellos. Los 12 espías vieron lo mismo, pero hubieron 2 espías que retuvieron lo bueno. Y era la palabra que Dios les había dado. Y ellos dijeron, más podremos nosotros que ellos. Esto está en Números capítulo 13, versículo 30. Esos 2 espías eran Josué y Caleb. Todos los otros todos volvieron al desierto, también Josué y Caleb. Pero esa generación murió en el desierto porque estuvieron 40 años dando vuelta. Sin embargo, Josué y Caleb, por haber retenido lo bueno, pudieron lo que los otros no pudieron. La Biblia también nos habla de Daniel, que estuvo en el cautiverio en Babilonia. Él experimentó el cautiverio y las mismas cosas, y tal vez peores, que otros judíos que también estuvieron allí en cautiverio. Pero él pudo marcar la diferencia. Él retuvo lo bueno. Y dice la palabra de Dios que él propuso en su corazón no contaminarse. Llegó a ser mano derecha de Nabucodonosor. Y los próximos 2 imperios que vivieron allí, también estuvo Daniel, siendo una de las personas más renombradas y más ilustres y consejero de los reyes. También pudiéramos hablar del apóstol Pablo, que él estaba preso, que lo estaban por decapitar. El apóstol Pablo se gozó y dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 9,
la palabra no está presa. Y él pudo sobrepasar sus propios límites. ¿Por qué? Porque él no se limitó a estar en la cárcel, sino que él vio que la palabra iba más allá de lo que él podía llegar. Porque hay límites que solo se rebasan cuando aprendemos a retener lo bueno. Seguramente has experimentado cosas malas y seguramente estás viviendo situaciones difíciles, pero comienza a ver lo precioso de lo vil, a entresacar lo precioso de lo vil, y entonces podrás rebasar tus propios límites. Quiero terminar con esto y te voy a terminar leyendo un texto de Habacuc, capítulo 3, versículo 19, que dice que el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El ciervo de montaña posee fuertes patas que le permiten llegar a obtener una gran velocidad para huir de sus depredadores, pero también alcanzar alturas a las cuales sus depredadores, en las montañas, lugares que son muy peligrosos, pero llegan hasta allí arriba, y allí están seguros, y sus depredadores no le pueden alcanzar. Sin lugar a dudas, nosotros no tenemos esas patas o esos pies como de ciervas, pero Dios dice que Él nos las da. Él hace que nuestros pies sean así, como las patas de los ciervos de montaña, y podemos llegar a alturas que nadie puede llegar. Podemos rebasar nuestros propios límites. Es por eso que para rebasar tus propios límites nunca podrás hacerlo con tus fuerzas. Nunca dependerá de vos. Siempre dependerá de lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Por lo cual, si te fortaleces permanentemente en Dios, si tienes expectativas solo en Dios, y si aprendes a retener lo bueno, serás como José, dice, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y lo que estaba puesto para limitarte será una oportunidad para extenderte y rebasar tus propios límites. Porque entonces Dios hará tus pies como de ciervas y en tus alturas te hará andar. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Tal vez estés pasando por un momento que hay situaciones que te están limitando, pero este es el momento en que puedas aprovechar estas limitaciones y estos límites como una oportunidad para rebasar tus propios límites. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo limitado de nuestras fuerzas, lo limitado de nuestras capacidades, nos hace mirarte, Señor, y pensar que somos limitados, Señor, pero que estamos frente a un Dios que es ilimitado y que hay cosas que han venido para limitar nuestras acciones, limitar lo que podemos hacer, pero gracias porque al buscarte, Señor, porque al encontrarte, porque al abrir nuestro corazón, Señor, podemos lo que humanamente no podemos. Hay personas que no pueden dejar vicios, hay personas que no pueden dejar tal vez la droga, el alcohol, personas que tienen pensamientos suicidas, tienen deseo de quitarse la vida, personas que no tienen fuerzas para seguir, personas que no tienen fuerzas para perdonar, cosas que limitan su vida, Señor. Pero gracias, porque esta palabra nos muestra que podemos ser rama fructífera, junto a una fuente de agua y sobre cualquier muro que se ponga en nuestra vida, poder sobrepasar esos límites, poder rebasar esos límites y extendernos más allá de nuestra fuerza. Envío esta palabra, Señor, creyendo que hará la obra para la cual es enviada. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si esta palabra ha sido bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a este canal y te invito también a que compartas esta palabra, porque dice el libro de Isaías que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual es enviada y no solo bendecirá tu vida, bendecirá la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga ricamente.